Esta semana estudiamos la lección La autoridad de Pablo y el Evangelio. El texto para memorizar se encuentra en Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El objetivo es describir cómo Pablo definió la autenticidad de su llamado al Evangelio y sus enseñanzas. La estructura de este estudio se divide en dos partes, el llamamiento de Pablo y el Evangelio de Pablo. Hablemos del llamamiento de Pablo. Al pasar el tiempo, la autoridad de Pablo se hacía notoria, de manera que Pedro menciona que sus escritos eran considerados como sagrados, provenientes de Dios. Leamos 2 de Pedro 3:15 al 16. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Pablo trabajó mucho en la plantación de iglesias entre los gentiles, así que no permanecía en un lugar mucho tiempo, y para atender todas estas necesidades, Pablo escribió muchas cartas, las cuales hasta el día de hoy nos sirven. A pesar de saber que cada escrito de Pablo era inspirado por Dios, podemos distinguir que tuvo un formato similar a cualquier carta de la época. Esto gracias a un estudio que realizaron dos jóvenes eruditos de Oxford, Bernard Greenfield y Arthur Hahn, quienes descubrieron en Egipto muchos fragmentos de papiros antiguos con características similares a las cartas de Pablo, las cuales tenían un saludo, un agradecimiento, un cuerpo y declaraciones finales. Esto indica que Dios dio poder a las personas para tener control de lo que se escribiría y hacerlo de manera más sencilla, a fin de que todos pudieran entenderlo, aunque Pablo era un erudito en aquel tiempo. En vista que Pablo mostraba un evangelio que se basaba en la fe en Cristo y no directamente en las obras de la ley, como lo asumían los judíos de aquella época, levantó oposición, y puesto que algunos no compartían esa nueva forma evangélica y no encontraban la forma de contradecirlo, decidieron cuestionar su llamado como apóstol. Gálatas 1:1 describe cómo Pablo hizo frente a este pensamiento. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. La palabra apóstol significa enviado por Dios o mensajero, y en el Nuevo Testamento se utiliza para describir a los 12 discípulos, a los cuales Cristo les encomendó ser testigos. En Gálatas, Pablo defendió su apostolado proveniente de Dios mismo, con la finalidad de hacer frente a aquellos que cuestionaban su autoridad como apóstol. Hoy en día también existen muchas formas de desafío a la palabra de Dios. ¿Cómo hemos de erradicarlas? ¿Cómo hemos de distinguir la forma como se cuestiona la Biblia dentro de la propia iglesia? Necesitamos la acción del Espíritu Santo para hacer este trabajo. Nosotros no podemos por nuestra propia cuenta hacerlo. Ingresemos ahora a la segunda parte de nuestra lección, el Evangelio de Pablo. Los griegos tenían por costumbre saludar con la frase salud, que demostraba el deseo de éxito de las personas, y Pablo usó dos palabras, gracia y paz, las cuales les mostraban el punto central del Evangelio, Cristo, quien es el único que puede brindar gracia y paz. Gálatas 1:3 y 4 describe con claridad el origen del Evangelio. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El punto central del Evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. Gracias a ellas nosotros podemos ser libres de la esclavitud del pecado. Cualquier otro evangelio es incorrecto y lastimosamente en Galacia estaban siendo sometidos a otras formas de pensar. En Galacia la situación era muy molesta, tanto así que Pablo no se detiene a dar un saludo acostumbrado como lo hizo en las otras cartas. Por el contrario, se centró rápidamente en una llamada de atención. Gálatas 1,
8 y 9 dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. La palabra anatema significa excomunión o maldición. De acuerdo con la Nueva Versión Internacional, observamos claramente el deseo de hacer que todo aquel que predique algo diferente caiga en maldición. Aquellos gálatas con nuevas ideas evangelísticas son descritos como alejados, cuyo original griego hace referencia a aquellos que estuvieron renegados contra su país y entraban en rebelión. Es decir, Pablo los describe como renegados del Evangelio. Estos personajes enseñaban que la fe en Cristo no era suficiente. ¿Acaso existe otro en el cual podamos ser salvos? Pablo estaba tan molesto que llamó la atención 2 veces. El Evangelio de Cristo no debe ser cuestionado ni cambiado bajo ninguna circunstancia. Hacer esto equivale a perder el horizonte de verdadera adoración a aquel que murió por darnos la salvación. ¿De qué manera sustituyes el Evangelio de Cristo en tu vida? ¿Existe algo que está ocupando esta sagrada labor en tu vida? Analiza tu vida y observa qué es lo que lleva más tiempo en ella. Otro aspecto fundamental en el llamado de Pablo fue la autoría de su evangelio. Muchos cuestionaban su trabajo, pues pensaron que Pablo buscaba conversiones a cualquier precio. Sin embargo, esto no fue así, pues se atrevió a llamarles la atención. Gálatas 1:12 dice: pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo sabía quién lo había llamado, y no permitiría que nadie lo cuestionara. La conversión de Saulo no da opción a cuestionamiento alguno, pues nadie pudo actuar con tal poder, al punto de hacer cambiar a un perseguidor en evangelista. Hoy te invito a alabar el nombre de Dios, quien es el único capaz de transformar al hombre a su imagen y semejanza. Y como el mismo Pablo mencionó en 2 Corintios 3:18, nosotros podemos ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo nuestro Señor. A continuación mostraré 2 conclusiones de esta lección. La primera: Dios es quien llama al ser humano para cumplir su misión. Nosotros buscamos a Dios porque Él nos buscó primero y nos dio la libertad de vivir sin pecado. La segunda: el Evangelio está centrado en la muerte de Cristo. Cualquier otro evangelio destruye el mensaje de salvación. Gracias por permitirme ingresar a su hogar a través de este medio. Dios lo bendiga. Lo invito a visitar nuestro sitio web www.davidchacon.tk.